básicamente. Entonces, Hilda, yo te quería preguntar también, básicamente, con relación a un tema que se ha suscitado y que para mí es importante, ¿no? Yo creo que se ha puesto, por supuesto, es básico, ¿no? Sobre todo el tema de se ha puesto el foco en Luis Manuel por el riesgo para la vida de Luis Manuel, pero junto con Luis Manuel hay un grupo de personas en Cuba que están enfrentando una situación bastante compleja, ¿no? O sea, se ha producido lo que yo llamo una mutación en la manera de tratar a la disidencia en Cuba, ¿no? O sea, ya eso que ayer eran horas detenidos y para tu casa, hoy, para los que utilizan los eufemismos, eso ha mutado y se ha convertido en un proceso judicial, en una apertura de un expediente penal, en la colocación de personas bajo un régimen de reclusión domiciliaria que puede ser legal, pero está injustificado porque no se corresponde con la acción. En fin, eso lo podemos discutir más adelante. Pero sobre todo, se ha producido a tono de eso una diferenciación en el tratamiento a quienes fueron puestos en privación de libertad por sentarse en la plaza de La Habana Vieja, en la calle Obispo, ese video que vimos. Y también se ha producido un debate con relación a si una persona que también fue reprimida durante esa manifestación y que portaba un cartel que decía socialismo sí, represión no, merece más o menos represión que estas otras personas que muchos califican de ser agentes pagados desde el extranjero. De nuevo, la misma retórica esta que tú hablabas de el mercenarismo y todo este tema, ¿no? Relacionado con este discurso que a los cubanos estamos más que acostumbrados. Tú hiciste una reflexión muy buena en ese sentido y me gustaría que compartieras con todos cuáles fueron tu diagnóstico con relación al asunto, ¿no? Y vuelvo y repito, todo el que quiera, después del diagnóstico que haga Hilda, que quiera contradecir ese diagnóstico, digo contradecir desde el respeto más amplio, igual tenemos la transmisión abierta para todo el que quiera llegar y conversar de otra cosa. Hago una salvedad también, hago un llamado también si hay algún médico, un médico de profesión en el chat o que esté mirando la transmisión y que quiera participar y darnos su criterio también con relación a este debate que se ha estructurado con relación a la credibilidad o no de la huelga de Luis Manuel, pues también será bienvenido porque yo creo que también es indispensable. Entonces, Hilda, si estás lista, venga, te escucho. Sí, nada más quería añadir una oración antes de pasar a responderte eso. Existe una cosa en el mundo que se llama derecho de réplica. O sea, si solo sacan este video y nosotros no estamos escuchando la voz de Luis Manuel, no estamos escuchando todo, sencillamente. O sea, y parte de la estrategia ha sido esconder esa voz para que esa voz sea sustituida por la voz del Estado. Entonces eso es importante. O sea, vamos a hablar de credibilidad, vamos a hablar de que tenemos que escuchar todas las partes y para poder sopesar, porque un video no es, o sea, no puede ser ese criterio para así y sin contexto y sin más nada, no puede ser como el argumento. Nada más quería para cerrar esa idea, porque creo que es importante regresar una y otra vez sobre que tenemos derecho y yo creo que cada vez más el deber de cuestionar las narrativas del Estado también. Creo que de eso se trata, ¿no? Parte de lo que hacemos, de lo que necesitamos hacer también para encontrar una vía de solución es poder cuestionar esas narrativas, ¿no? Y bueno, respecto a lo que me comentabas, que fue muy gracioso, que me dijiste que fue como un déjà vu, luego yo regresé y vi tu directa y fue también como un déjà vu, ¿no? Pues sí, creo que fue algo muy notable. Mira, hay una cosa que a mí me parece muy interesante de esto, que es que hay ciertos eventos que realmente son como índices de situaciones mucho más profundas. O sea, no pueden ser leídos exactamente por lo que son, ¿no? Entonces, lo que sucedió con este muchacho, Leonardo, no recuerdo su apellido, una disculpa, si me acuerdo lo diré, pero bueno, Leonardo. No recuerdo su apellido, su nombre es Leonardo, pero no recuerdo. Lo que sucedió con él yo creo que es como un índice. O sea, él sale con un cartel socialismo sí, represión no, y él es encarcelado junto con otro grupo de personas que estaban en otros reclamos, pero digamos que estaban como en el mismo espacio y aglutinados en torno a lo mismo que era la preocupación y el deseo de llegar a casa de Luis Manuel, y eso siendo impedido por la policía. O sea, ese es como el contexto elemental. Y bueno, realmente es muy curioso, o sea, de lo que yo leo de ahí es que eso es un índice que nos lleva a un problema mucho más profundo, ¿no? El primer problema es el que no importa lo que tú estés diciendo. O sea, luego comentábamos eso en un chat y quien decía, no, pero si hubiera salido con un cartel
que fuera a favor de la revolución, le digo, no, yo creo que tú sales con un cartel que dice, somos continuidad, igual, porque el primer problema es que sales. O sea, sales, ¿no? Ya si saliste sin que te hayan autorizado o que sin que te hayan enviado, ya es un problema. Luego, si sales con un cartel o abres la boca, pues ya tienes dos problemas, ¿no? Y luego, si además sales con un cartel que es a favor del proyecto, ya estamos en una situación en la que probablemente entiendan eso como un acto de cinismo de la persona que lo hizo. No hizo eso para crear un problema. Bueno, ahora mismo pasó hace muy poco lo del aniversario de la disculpa pública de Beto Padilla, y es un evento que es increíble porque después que ese hombre tuvo que sufrir la represión estatal y se verse obligado a dar una disculpa pública 50 años después, lo quieren pintar como el manipulador de la seguridad del Estado, ¿no? Que es como, bueno, sí, pobre seguridad del Estado, casi lloramos y todo de cuánto Beto Padilla los manipuló. Es una cosa muy perversa. Entonces creo que si uno sale con un cartel de somos continuidad, pues igual va, por todas estas razones, ¿no? Pero es sintomático que haya salido con un cartel que dice socialismo sí y represión no, y se lo hayan llevado, porque eso indica primero, creo que revela que el proyecto del Estado cubano no es un proyecto socialista, es una retórica socialista que está escondiendo una realidad que es de un capitalismo de Estado, que intenta conservar ciertos beneficios sociales porque eso es lo que le funciona en el mundo, ¿no? Ya toda conversación que tenemos, creo que esa experiencia no es solo mía, ¿no? Que tenemos con alguien de Latinoamérica, termina diciendo, sí, pero ustedes tienen educación y salud gratis, ¿no? Entonces, igual, esa es como la frontera final de la discusión. Entonces, claro, es algo que se trata de mantener y que es cada día más insostenible, porque lo que hay detrás es un proyecto de capitalismo de Estado. O sea, es hacer un capitalismo que sea controlado por el Estado. Dígase GAESA y, bueno, todas estas fuerzas que conocemos perfectamente, ¿no? Y entonces, en esa medida, lo que queda del socialismo es una retórica, porque efectivamente, como estaba hablando Michelle, el socialismo trata de socializar los medios de producción, socializar la participación, socializar las formas de expresión, claro, socializar la política, y eso eso es la dirección completamente opuesta a lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, claro, es sintomático que alguien diga socialismo sí, represión no, y termine siendo encarcelado porque revela, primero, que ahí no hay ningún proyecto de socialismo, ¿no? Eso uno. Y lo segundo que revela, creo, es un poco de la percepción pública creciente que hay en Cuba sobre eso que se llama socialismo. O sea, hay una discusión que yo creo que es muy básica y de nuevo, aquí yo no sé si esto sea necesario, pero o sea, yo estoy hablando también desde alguien que se entiende a sí misma como tendencialmente de izquierda. O sea, yo no estoy en este viaje de viva Trump y el neoliberalismo, y no, o sea, estoy pensando desde una posición en la cual creo que es necesario reformas sociales, una mejor distribución de las riquezas, o sea, pero incluso desde ahí, yo creo que lo que eso revela es esta situación en la cual cuando la gente se posiciona respecto al proyecto del Estado cubano, muchas veces se posiciona desde una posición de anticomunismo, que equivale a antisocialismo, ¿no? Bueno, también eso es una discusión que excede el problema de Cuba, que pasa por una polarización extrema que se está viviendo en el mundo entero, donde tal parece que las únicas opciones que tenemos son o esta cosa Corea del Norte o un neoliberalismo terrible sembrando mineras y matando gente por todas partes, como si esas fueran nuestras únicas dos opciones, ¿no? Que es terrible porque luego es el límite de nuestra capacidad de imaginar otras posibilidades, es planetario, ¿no? Entonces, claro, también termina yéndose en esa dirección. Pero es importante porque revela que en Cuba sí, o sea, la mayoría de la gente en Cuba sí entiende que socialismo sí y represión también van juntos. Que van juntos. O sea, que el socialismo sí es un proyecto de exclusión de todo lo que no se presente igual a sí mismo. Y ese sí mismo, al que todo tiene que parecerse, no es socialismo. Además, ¿no? Además no es socialismo, es simplemente un núcleo de una élite que quiere controlar unos privilegios y que como parte del control de esos privilegios ejecuta y elabora y da una imagen de una retórica que se llama socialista y que, bueno, tiene hasta la capacidad de reinventarse y llamarse ahora socialismo de Estado democrático de derecho, no, una cosa así, como que mezcla la democracia, el socialismo. Estado socialista de derecho. Es eso, Estado socialista de derecho. Entonces, bueno, esas son como reelaboraciones que son completamente retóricas y que no están afianzadas en ninguna experiencia de la realidad. Y eso es cada vez más claro. Eso es cada vez más claro, que sí hay un proyecto de exclusión. O sea, yo no creo que es una discusión mucho mayor si es posible que exista un socialismo que no sea un proyecto de exclusión. Y bueno, lo hemos estado hablando con Salomé, por ejemplo, conversaba eso, que hay dentro de la historia de la disidencia cubana, y digo disidencia
en el sentido más amplio. No estoy aquí hablando de la disidencia que Humberto le dice disidencia, la gente que le pagan en Estados Unidos. O sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que disiente y que se organiza en torno a ese disentimiento y trata de elaborar una propuesta como alternativa para darle cauce a ese disentimiento. O sea, dentro de la disidencia, de la historia de la disidencia cubana, ha habido corrientes de socialismo y de anarquismo y de trotskismo. O sea, ha habido muchas variantes que no pasan por el estalinismo del Estado. O sea, que no son estalinistas, pero que se ubican tendencialmente de izquierda. Y son corrientes y agrupaciones y movimientos que han sido igualmente reprimidos. Yo recordaba, por ejemplo, un proyecto muy pequeño que hubo, se llamaba Socialismo Participativo y Democrático. Lo comentábamos ayer en casa, donde el chavo terminaron llevándolo en una patrulla y diciéndole, bueno, en otros países desaparecen gente, nosotros también podemos, ¿no? Como esa cosa así, esa cosa que es violencia, ¿no? Que realmente que es violencia y que es un puntito en un gradiente de violencias que van desde amenazas sutiles, encarcelamientos express, no sé qué, hasta esto que todos tememos, que es una violencia ya muy masiva que puede desatarse en un eventual escenario de descontento social muy grande, ¿no? O sea, bueno, es un escenario que por supuesto quisiéramos evitar, pero digamos como que hay un gradiente en esas violencias. Y personas que se han ubicado desde el movimiento, que se han ubicado desde el socialismo también han terminado silenciados y reprimidos y cooptados. Yo tengo mis propias experiencias también sobre eso. Recuerdo que nos reuníamos, por ejemplo, en un parque en el Vedado y lo hacíamos simplemente porque creíamos que es que increíble que haya que dar explicaciones de eso, porque nos daba la gana de reunirnos en un parque en el Vedado a conversar, ¿no? O sea, como ¿cuántas explicaciones hay que dar para decir, tengo un grupo de amigos, queremos discutir unas cosas y nos reunimos en un parque, ¿no? Y hubo un proceso muy fuerte de cooptación de ese espacio, de mudar ese espacio a una institución estatal para que ese espacio, claro, pasara por los cauces de control de esa institución estatal. Y finalmente fue un espacio que desapareció porque empezaron a aparecer un grupo de presiones, ¿no? Yo estoy hablando de 10 personas sentadas en un parque, o sea, era una cosa verdaderamente... Vaya, casi no llega ni anécdota, porque 10 personas en un parque no debería... No es material como para una anécdota, pero bueno, lo es en el contexto de Cuba. Eso es lo que lo hace muy terrible, ¿no? Como una cosa que en cualquier país la gente dice, pero es muy mínimo, ¿no? Es muy pequeñito, es insignificante. De pronto es como un problema así geopolítico, ¿no? En el contexto de Cuba, porque claro, eso que hablábamos, el control uno por uno, ¿no?